Bienvenidos a la edición estival de Pedazos de Historia. A continuación, una de las entrevistas que hemos preparado para estos meses de julio y agosto. Bienvenidos a una nueva edición de Pedazos de Historia, donde hoy nos vamos a sumergir en la historia de la Edad Media hispana y lo vamos a hacer a través de una novela histórica, El juglar de Antonio Pérez Henares, publicado por HarperCollins, una novela que aborda una de las obras de la literatura medieval española más conocidas, El Cantar del Mío Cid, pero de la que tenemos una cantidad de incógnitas notables, sobre todo quién es el autor, cómo elaboraron este relato, por qué pasa tanto tiempo desde los hechos narrados en El Cantar del Mío Cid hasta que aparece ese poema épico. Entonces, Antonio, conocido por todos sus allegados como Chani, nos acompaña hoy, lo que para nosotros es todo un privilegio. Antonio, bienvenido a Pedazos de Historia. Bien hallados, el privilegio es mío. Entonces, bueno, Antonio, eres periodista, has escrito mucha novela, has hecho novela histórica, pero de repente has decidido meterte con un texto tan conocido, pero tan complejo como El Cantar del Mío Cid. ¿Por qué te has lanzado este reto? La verdad es que casi por historia, por mi abuelo, por donde me ha gustado mirar tantas veces, porque al fin y al cabo yo soy de esa tierra, de ese común de la tierra Atienza, lo que fue la Extremadura castellana, y a mí de niño no me han enseñado, claro, lógicamente estos artilugios de ahora nada, pero tampoco otra cosa. Verás, yo me sé romances del siglo XII y XIII, y me los sé de memoria porque me los enseñó mi abuelo a la lumbre. Esta es una anécdota que cuento a veces, pero es que creo que está en el principio de mi vocación literaria. Mis padres emigraron siendo yo muy niño, 9 años, al País Vasco. Yo estudié allí y pasé allí hasta los 15 años. Tenía beca en los jesuitas, pero para que te la dieran tenía que sacar 8,5. Y si aprobaba todos los meses, mis padres me daban para comprarme un libro. Y me compré Flor Nueva de romances viejos. Una vez me compraba de Zane Grey y de los que a mí me han gustado siempre y me siguen gustando, de London, de Stevenson, pero me compré este. Y de pronto empecé a leer el romance de la loba parda. Cerré el libro y lo recité. ¿Y de qué me lo sabía? Pues empecé a pensarlo. Y claro, lo sabía de memoria porque mi abuelo me había contado, cantado, tantas veces que yo me lo sabía. Y era un romance del siglo XII-XIII en la Extremadura castellana. Entonces, ¿cómo no iba en algún momento a tener una atracción absoluta, además por un personaje que siempre me ha fascinado, por el juglar? Pero me ha fascinado por dos cosas. No solo por él en sí mismo, por el personaje en sí mismo, por su transversalidad, por ir de un sitio a otro, por esa otra pulsión que siempre he tenido de viajar. Pero es que un respeto. A lo mejor no sabemos su nombre, pero ellos pusieron la piedra angular de la lengua y de la literatura española. Es que ellos son los padres de nuestra lengua. O sea, esa cuarteta de Berceo está diciendo todo. Es que hoy esa lengua que ellos empezaron a rimar, estoy convencido que muchos de ellos no sabrían ni leer y escribir, se versifica, y he conocido gente que lo hace con una... Esa gente son los creadores de una lengua, los que ponen en valor una lengua que hablaba, como dice Berceo, el pueblo, el román paladino, que habla cada cual con su vecino. Pues esa lengua hoy la hablan 600 millones de personas. Yo creo que tendríamos que tener el respeto tan profundo a quien hizo la que es siquiera la gran joya de todo ese tiempo, que es el Cantar de Mío Cid, con una potencia inmensa. Tendríamos que darle la consideración que se le da en Grecia a Homero. Así de claro. Y a la Ilíada. Es que, ¿en qué desmerece? A mí me parece de un nivel literario, épico, emocional, lírico. El Cantar de Mío Cid es una de las obras gigantescas de la literatura universal. ¿Y quién la hizo? O quienes la hicieron. Desde luego merecen todo nuestro respeto. Es curioso porque lo que tú vas a plantear en la novela es
que no hay un autor único, hay un autor que es espectador y no queremos hacer spoiler del libro. Hay un autor que es espectador directo de la vida del Cid Campeador, de modo que ha podido estar con él, ha podido recoger esa información, comenzar a elaborar la historia del Cid, que es el que va a estar en el poema, pero que transmite esa información a una segunda generación, que siguen reelaborando, siguen recogiendo historias que hay en torno al mío Cid, que llega a esa tercera generación y que explica por qué hay ese intervalo de tiempo desde los hechos históricos que narra el poema hasta el propio poema. Y claro, la figura, como tú dices, que insertas es que estos personajes que van elaborando y reelaborando el poema son juglares. Entonces, me parece muy interesante lo que nos estás contando. Tenemos esa imagen del juglar como un hombre, pues, pobre, humilde, que pasea, que a veces un poco tramposillo, trata de seducir aquí y allá, y sin embargo lo que tú nos muestras con buen sentido en la novela es que, claro, tiene que ser gente con la cabeza muy bien amueblada y una formación Sí, pero elaborada. yo creo que hay varios estratos en la juglaresca, ¿no? Desde luego hay un primer juglar o unos primeros juglares que son los juglares, digamos, más humildes, más populares. Aquellas gentes que andaban en compañía de otros, de lo que podían ser saltimbanquis, de lo que podían ser, pues gentes que iban buscándose la vida de pueblo en pueblo, de villa en villa, de plaza en plaza, de feria en feria, de mercado en mercado, y si de pronto podían ascender a un nivel mayor, que era el castillo o incluso la corte. Pero aparte de estas versificaciones, de estos cantares, podían hacer muchas otras cosas, porque ten por cuenta que el juglar se movía por todo el territorio y desde luego era quien llevaba y traía las nuevas de un lugar a otro. Los móviles, aunque la gente no se cree, no han existido siempre. Entonces, ni siquiera la escritura era algo que estuviera al alcance de tantísima gente. El juglar tiene ese valor trascendental. Pero en ese tiempo aparecen obras auténticamente maravillosas. El romancero español sigue tan fuerte y tan presente en nuestro subconsciente, en lo que es nuestra verdadera patria. Yo siempre digo que esto lo decía Fernando García Cortázar. Hay una cosa que es el patriotismo cultural. La cultura, la patria también la hace lo que de alguna manera nos conforma, o sea, y nos da la sensación de pertenencia. Nuestra lengua, nuestra literatura, nuestros romances, nuestros cuadros, o sea, nuestros literatos, nuestros pintores, nuestros monumentos, hasta nuestros paisajes. Todo eso es lo que nos conforma para decir, esta es mi tierra. No estamos diciendo que la tierra sea nuestra, estamos diciendo exactamente lo contrario. Yo pertenezco a esa tierra. Pertenezco a todas esas. Y yo me siento muy perteneciente a ese mundo y al de ahora. Porque al fin y al cabo, estos no dejan de ser generación más, o 10, o 15, menos, o muchas más, nuestros abuelos. Y yo tengo un inmenso respeto por nuestros abuelos, que es lo que creo que se está perdiendo. Porque en los últimos tiempos a determinadas gentes les ha dado por insultar sistemáticamente a nuestros abuelos. Eso es insultar a la historia. Se pasa la vida insultando a la historia y juzgando y condenando de una manera con criterios de anteayer, no, de pasado mañana, a nuestros abuelos, no. A mí me gusta ver cómo son y me siento muy contento de conocerlos o de imaginarlos. Fíjate que hasta he puesto siempre a los míos que van con un perro. ¿Por qué? Porque yo me crié de niño con un mastín y en la portada he puesto un mastín, porque me crié con uno, hasta que me llevaba a caballito, porque soy hijo de labradores y de ganaderos de ovino, y que en un momento determinado, pues allí hubo, entonces, cuando yo nací, y vuelve a haber ahora lobos. Y el mastín era algo muy importante. Es curioso porque estás apelando a esa pertenencia a la tierra, y en esta, porque insisto, lo que estamos viendo es 3 generaciones de juglares, y estoy simplificando mucho la novela, que pueden ser los que construyen el poema del mío Cid, desde los que son contemporáneos al propio Cid Campeador hasta que surge definitivamente el poema. Y una de las claves que encontramos en la novela es el conocimiento que tienes del territorio, tú personalmente, o sea, Antonio Pérez Henares tiene un conocimiento del territorio que se narra
en el poema del Mío Cid, en el Cantar de Mío Cid, un conocimiento que la persona que elabora el cantar también posee. Entonces, claro, es curioso porque Chari es un gran caminante. Supongo que muchos le conoceréis por las actividades que hacía con Miguel de la Cuadra Salcedo en estas rutas quetzales y demás. O sea, que sí que ha caminado por el mundo y por mucho mundo. Pero en este caso, claro, estás apelando por mi provincia y por la provincia. Estás apelando a tu tierra claro, natal, Guadalajara. eso me ha llevado, y a lo que ahora es la provincia, pero es que esa es una zona que te abarca lo que es toda la Sierra Central, donde tienes por un lado a Segovia, claramente a Soria, pero hay picos que te dan, el Pico del Lobo te da a Madrid, a Guadalajara y a Segovia. El Ocejón te da a Soria, a Segovia y a Guadalajara. Todo ese entorno, y por el otro lado, cuando ya cruzas, coges hacia las tierras de Aragón, hacia el señorío de Molina, que Molina de Aragón ahora pertenece a Guadalajara y perteneció a Castilla y solo muy poco tiempo al principio a Aragón, a todo lo que es el Valle del Jalón, Medinaceli, Soria, Santa María de Huerta, un monasterio que es absolutamente clave en el desarrollo del cantar. Todo ese entorno es mi entorno, lo conozco, pero sobre todo lo he caminado. Y eso me ha llevado a un descubrimiento que es clave para mí, para la novela. Quien hizo y escribió la primera parte del Cantar de Mío Cid, o estuvo su padre y se lo contó con todo lujo de detalles, porque es de una precisión topográfica, toponímica, de señalar lo que se tarda de un sitio a otro y de por dónde va, que es que con el Cantar de Mío Cid tú puedes ir desde la Sierra de Miedes que fuimos a posar, y allí se ven las altas torres que los moros han, que es justo cuando llega la divisoria del Reino de Castilla con el mundo musulmán. De ahí hasta el ataque a Castejón está perfectamente, no está puesto, pero alguien que conoce y que ha ido sabe por dónde han ido, dónde se han emboscado. O sea, se han metido por el Cañamares, luego han buscado el Henares, han subido Henares arriba, se han emboscado detrás del pico del Cerro de Matillas y han atacado a Castejón, que está al otro lado del río, ya juntados el Dulce y el Henares. ¿Y por dónde se han ido después? También, ¿y por dónde tira Álvar? Por tanto, quien escribió esa primera parte, yo creo que participó. Claro, esa puede ser una algara anterior incluso al cantar. O sea, es que en el cantar, ¿qué pasa? El cantar utiliza elementos históricos claros y que se demuestran que pasaron. Por ejemplo, creíamos que decían, este sitio, bueno, será una leyenda. No, se excava y resulta que ha habido un campamento. Ahora, todo eso, con toda la historia, se crea la leyenda. Y con la leyenda al cantar. Sí que hay una base, pero no significa que los hechos que se narran ahí sean los de ahí, quiero decir, sean exactamente en ese momento o después o tal. El cantar, no hay que olvidar otra cosa. El cantar es una enorme obra propagandística y necesaria y de, ¿cómo te diría?, de reforzamiento de lo que es una Castilla que ha sido derrotada terriblemente en Alarcos y que necesita a sus héroes. Y sus héroes no importa que sean de tiempo antes, porque su memoria está viva. ¿Y qué es lo que hace el cantar? Juntar a los dos grandes héroes, juntar a Rodrigo y a Álvar. Que como dice en el Cantar de Almería, si le preguntaran a uno quién hubiera sido el mejor de los dos hubieran dicho lo mismo que el otro. ¿Y cómo se tratan? Rodrigo trata siempre a Álvar como hermano, Minaya, eso significa. Y quizás, efectivamente, creo que hubo una relación personal, tanto en el cantar como en la historia, que eso, en La Tierra de Álvar Fáñez, una novela mía, lo documenté todo lo que pude. Hay mucho más que amistad, hay una fraternidad, no sé si serían primos hermanos, tío y sobrino me extraña, o hermanastros. Pero él dice mi hermano. Y esa pareja es la que va a confrontarse. Porque Castilla está solo con la ayuda del siempre leal Aragón, siempre, tanto Alfonso II el Trovador como su hijo Pedro II, el que combatió en las Navas, van a estar ahí. Pero el resto, después de Alarcos, se va a volver contra Castilla. Y por eso
también los malos están elegidos. Son unos leoneses de alta alcurnia, que no existe porque no hubo infantes de Carrión, pero sí señala a una nobleza leonesa en retaguardia y que deja a Castilla, que es la que se enfrente. Eso, el Cantar de mi Cid siempre y a lo largo de toda la historia ha sido un arma formidable. Fíjate, lo fue en la guerra y en la posguerra. En la guerra civil, al principio, el Cid fue elegido como un mito republicano. Y no lo digo, no, está perfectamente documentado. Como Pelayo. Ahora Pelayo es muy facha. Pero cuando estalla la sublevación y estalla la guerra civil, los mineros asturianos cantaban a Pelayo, las coplas esas eran, somos los de Pelayo y vamos a echar, porque ¿quién trajo a los moros? Franco, ¿no? Pues claro, y el Cid es lo mismo. Mira, hay una cosa inaudita. En lo que es la convención que se hizo en Valencia en 1938 de escritores de todo el mundo, de intelectuales por la República, hay un discurso de Machado verdaderamente inaudito. Hoy inaudito, entonces no. Él se está combatiendo en el Jarama. Y Machado, Antonio Machado, dice, ahí están combatiendo como las mernadas civianas. Nosotros somos las mernadas, somos la gente del pueblo. Porque no olvides que el Cid es un personaje que no es un altísimo noble, ni el sobrino de Carlomagno, no. Es un humilde infanzón rodeado de otros humildes, digamos dentro de una categoría, pero humilde, totalmente ensamblado con el pueblo, un rebelde, en cierta manera. Entonces, ese personaje dice, no, y allí se van a imponer, contra esos nobles, contra esos que están en la retaguardia. Pero es que, y dice eso, triunfaremos, los hijos del Cid. ¿Pero qué dice el himno de Riego? En nosotros, el famoso himno de Riego, en nosotros el orbe se admire y en nosotros mire a los hijos del Cid. Toma ya. ¿Qué pasa después? Pues efectivamente los vencedores le pusieron al Cid la camisa azul, porque es un héroe que como está tan metido en el corazón de la gente, porque ese cantar es absolutamente maravilloso. Es que hay elementos de una emoción. El Cid aparece prácticamente al principio del cantar llorando, de sus ojos tan fuertemente llorando. O sea, el tipo más duro, el que no ha perdido una batalla, el campeador de todo, llora. Con lo cual le da otro hachazo a otras estupideces de ahora. Pues claro que hay una sensibilidad masculina, profunda y de un nivel emocional tremendo. A ver, ¿quién se ha inventado ahora bobadas? Y está perfectamente reflejada ahí. Claro, y es un personaje, tampoco es como nieto de Odín, no, es muy de carne y hueso, y eso le ha hecho ser utilizado de manera continua y hasta hoy. ¿Por qué? Porque es algo que llevamos todos dentro, no solo el cantar de Cid. El otro día empecé a recitar yo un romance y se lo sabía, sí por mayo era por mayo. Sí, por mayo era por mayo, el del prisionero. Bueno, es que la gente lo recitaba. Han pasado ¿cuánto tiempo? Me gustaría que algunos de los que desprecian estos tiempos y a estas gentes pensaran en sí mismos lo que duran hoy algunas de esas canciones que venden no sé cuántos millones y tienen no sé cuántas reproducciones y son pavesas en el viento. Ahí está algo que queda en el subconsciente y en el consciente colectivo, no solo de una nación, sino una lengua que hablan 600 millones de personas. Queremos seguir mejorando pedazos de historia en nuestro canal Big One Media. Y para eso necesitamos todo vuestro apoyo en nuestro club de socios. De modo que únete a nosotros y así estamos seguros de poder seguir ofreciéndote programas de calidad y además, en algunas de nuestras categorías de socios, nos puedes compartir tus inquietudes en historia y si somos capaces, trataremos de resolvértela. De modo que mira en la descripción de este programa y allí tendrás el link que te va a llevar a esa posibilidad de convertirte en uno de nuestros socios y con ello ayudarnos a seguir mejorando nuestros programas. Porque ahora que estás tocando un tema muy interesante y es que estábamos viendo cómo la novela construyes a partir de estas tres generaciones de juglares.
en un territorio que conoces bien, porque es un territorio en el que es tu territorio natal, pero claro, has colocado esa capa política que puede explicar ciertas contradicciones en el propio texto del Biocid, contradicciones que han dado para todo tipo de debates filológicos y literarios, porque a la larga, si algo marca el libro, y han tenido a bien los editores de colocarnos una serie de mapas y de cronologías... Los he pedido yo porque si no... He dicho para no perderse. Entonces, sí que te has preocupado por explicar los tejemanejes políticos de la época, incluso con ciertas simpatías por algunos personajes en concreto. Sí, claro, es que uno al fin y al cabo, unos le caen mejor que a otros. Vamos a ver, por ejemplo, es que, como decía, hay una historia de fondo. Hay una leyenda sobre esa historia y sobre esa historia y sobre esa leyenda, pero sobre todo con esa leyenda se va construyendo, se ha ido construyendo desde el principio. Yo he buscado esta fórmula literaria, abuelo, hijo y nieto, y al final el nieto se hace monje. Porque yo no me olvido que hay un señor que el equivalente a 1207 firmara exactamente y dijera, yo, Abad, o sea, yo, Pedro Abad, escribí esto tal. Dice, no, fue un copista que tal. Sí, pero la historia también te sale al encuentro. Muy poca gente sabe, yo creo, bueno, mira, soy amigo del CEO, del jefe, que él lleva Puy de Fou. Y para hacer el Cid, es un francés muy, muy españolado. Yo le digo eso, que es un amante de nuestra historia increíble, le he hecho incluso guiones, pero para hacerlo del Cid preguntó a la gente tal. Claro que él se dio cuenta que lo que queda del Cid es el cantar mucho más que la historia. Siendo la historia del Cid una historia fascinante y tremenda. La gente le preguntas y dice, sí, tuvo 2 hijas, Sol y Elvira. No habla nunca de un hijo porque no sale en el cantar, pero sabemos que el Cid tuvo 3 hijos. Un hijo Diego, que llega a la madurez, que manda la mesnada cidiana, que su padre lo manda una vez con esa mesnada a combatir al lado de su señor, de su rey natural, de Alfonso VI, en Consuegra contra los almorávides. Y esa batalla no solo se pierde, sino que Diego Rodríguez es muerto por los almorávides. Y señalado, ¿quién? Por eso, en esa batalla combaten el rey Alfonso VI, flanqueado por su gran capitán general de la frontera, que es Álvar Fáñez. Y la gran mesnada, que es la más potente, la cidiana, que teóricamente estará flanqueada por la de el conde García Ordóñez, que es a quien Álvar, después de la batalla, señala como culpable de la muerte de quién, de alguien que es muy cercano a él, puede ser su sobrino, porque se ha metido al castillo antes de tiempo, o sea, ha abandonado el campo y eso ha permitido tal. Imagínate lo que debió ser para un señor que ya había configurado un señorío, que su hijo muriera en aquella batalla. Yo me imagino que entendería el dolor del Cid cuando luego le pasó eso a Alfonso VI en Uclés con Sancho, ¿no? Pero luego lo de las hijas. No, es que, claro que tuvo 2 hijas. Se llamaron Sol y Elvira, no. Pero curiosamente en el cantar, al final señala que casaron con reyes. Después de que los caballeros del Cid le dan la paliza del pulpo a los malos de los... y lo de antes, ¿y quién es el otro malo del cantar? García Ordóñez. ¿Por qué? A lo mejor tiene que ver eso. A lo mejor tiene que ver, aparte de que hay hechos históricos del enfrentamiento de Rodrigo con él, pero eso también puede marcar. Pero lo de las hijas, es que lo que yo me he dado cuenta que nadie sabe, es que cuando se lee por vez primera y de una manera completa el cantar de Mío Cid, se lee en un lugar donde está enterrada una bisnieta suya y en presencia de un tataranieto suyo, porque muy poca gente sabe que en la batalla de las Navas de Tolosa no hubo solo un había 2 tataranietos del Cid combatiendo, que eran primos entre ellos, Alfonso VIII y Sancho VII el Fuerte. Dice, ¿cómo? Sí, es que el Cid tuvo 2 hijas. Una hija, la pequeña, digamos que Elvira en el cantar, María en la historia, se casa con con Ramón Berenguer III, conde de Barcelona.
¿Qué sucede? Cuando se casa, es el Condado de Barcelona. Cuando el Cantar se escribe, eso es Corona de Aragón, y por eso es lo que dice el Cantar. Pero tiene una base, efectivamente. María se casa con Ramón Berenguer III y tiene una hija, pero muere en el parto. Su hija va a ser la condesa de Besalú. Y ahí yo me perdí, ya no pude seguir. Pero la otra sí. La otra, la mayor, Sol, doña Sol, es Cristina. Cristina Rodríguez. Y Cristina Rodríguez se casa con un infante navarro, Ramiro, que entonces no tiene corona. La corona navarra está en manos de Alfonso el Batallador, el aragonés. A su muerte, la corona navarra se restaura. ¿En quién? En el hijo de Cristina Rodríguez y el infante Ramiro. Y ese hijo se llama García Ramírez el Restaurador, el que va a restaurar toda la corona de Navarra y que va a dar lugar, por un lado, a Sancho VI el Sabio, de ahí su hijo, el Fortote de las Navas, y por una hija va a dar lugar a Doña Blanca, que es la mujer de Sancho III de Castilla, que dejarán huérfano a Alfonso VIII con 3 años. Ella muere de sobreparto y él muy poco después. Así que tenemos, y curiosamente, ese rey es en el momento que es el que iba muy bien todo, pero luego derrotado el Alarcos, es el impulsor de las Navas. Y tenemos el hecho ya fehaciente de que el Cantar se lee en el monasterio de Santa María de Huerta, que es la frontera, en el jalón entre Aragón. Y cuando he ido una y varias veces allí, porque ¿quién eran los benefactores máximos de ese monasterio? Pues nada menos que Pedro Manrique de Lara. O sea, el jefe de la Casa Lara, que después de la guerra con los Castros eran los dueños, después del rey, de toda Castilla. Señor de Molina, era un señorío hereditario, señor de Medinaceli, señor de Atienza, aunque eran concejos, pero este está casado con una bisnieta, porque García Ramírez, el restaurador, cuando se muere su mujer, se casa con otra señora, se casa con Urraca la Asturiana, una hija natural de Alfonso VII, el emperador, y su hija, doña Sancha Garcés, es la mujer de Pedro Manrique de Lara, que están enterrados ambos en ese monasterio de Santa María de Huerta. O sea que al hacer una novela, de pronto va y la historia, ¡pum!, te sale al encuentro. Yo decía, y este monasterio que está aquí, que sigue todavía llevado por los benedictinos, este monasterio fue absolutamente clave, porque ¿quién iba a impulsar más el Cantar de Mío Cid que su bisnieta? ¿Quién iba a quererlo más que un Alfonso VIII necesario de ese influjo, de ese aliento que efectivamente los juglares propagaron por toda Castilla? El cantar se cantó en todos los sitios, en Ita, en toda ciudad, en toda villa estaba el canto. ¿Por qué? Porque se estaba llamando a la revancha y a la guerra de Alarcos, después de Alarcos. Y es un momento, Cantar viene y se compone finalmente ahí. ¿Qué es lo que me he inventado? ¿O no? Oye, ¿y si este último juglar, el que compendia todo, por qué no va a ser el abad de Santa María de Huerta? Puede. ¿Sabes quién está también enterrado en Santa María de Huerta? Para rematar ya la historia, don Rodrigo Jiménez de Rada. ¿Qué pinta Jiménez de Rada en Santa María, siendo arzobispo de Toledo? Bueno, pues porque posiblemente era el sobrino de Martín de Espinosa, San Martín de Espinosa, primer abad en ese monasterio, porque había estado los benedictinos en un sitio al lado y se habían ido allí. Pero es que es el impulsor de las Navas. Es el obispo que está en las Navas a lo de Alfonso VIII. A veces la historia te apasiona tanto porque estás escribiendo una novela y al final no sabes qué estás haciendo. Si contribuyendo con tu novela a hacer más historia o a convertir también esa historia en una nueva leyenda a través de una novela. En cualquier caso, si el juglar supone una ventana por la que asomarse a una Edad Media muy distinta a la que nos han contado, me daría por satisfecho. Y no solo por los juglares, sino por reivindicar a los reinos hispano-cristianos, grandes, cultos,
alegres, con música, con juglares, con las puertas abiertas a lo que venía y del dónde iba. Porque a ver si nos enteramos, quienes eran las cortes más civilizadas, para que nos entendamos, más alegres, más juglarescas, donde eran precisamente las cortes hispanas. Eran donde venían los juglares occitanos, de continuo, porque además teníamos otra cosa, el Camino de Santiago, que es trascendental en el cruce, y porque cada vez más, y luego muy poco tiempo después, Toledo se iba a convertir en la luz de Europa, con su escuela de traductores. Fíjate lo que se hizo, compendiar todo el saber universal que estaba en todas las lenguas, trayendo a los sabios de todos los idiomas y de todas las religiones para traducir todo lo que se sabía en el mundo, de Aristóteles, de Virgilio, de todo lo que fuera. ¿Y a qué lengua se tradujo? Al castellano. Todo el saber universal se compendia por primera vez, o se intenta compendiar, en tiempos de Alfonso X el Sabio, en Toledo, e irradia esa luz del conocimiento para Europa. Perdón, los bárbaros no éramos nosotros, como se intenta hacer. Porque esa Edad Media estoy harto de que aparezca todo el día nevando, cuando era el periodo más cálido interglaciar, todo el día lleno de barro, de mugre, de miseria. Hombre, claro que había hambrunas y pestes y desgracias y guerras, pero también había música, también había juglares, también había cortes. Hay una cosa que narro ahí que es divertidísima. Cuando un juglar de Aragón llega a la corte de Alfonso VIII y de la reina Leonor, que lo lean, porque es con decirle que el rey le hizo llamar a eso que habían contado, escarmiento de celosos. Bueno, yo no sé si eso pasaría hoy a algunas piezas de la juglaresca. Yo creo que hoy en nada no pasaban la censura de lo políticamente correcto, ¿eh? O sea, pero para nada. Y luego, estos que creen que ahora las mujeres y tal, había mujeres poderosas, capaces de enfrentarse y trascendentales en la historia. O sea, en fin, me enrollo. No, en absoluto. Está siendo un gusto escucharte. Yo puedo aprovechar, recuerden nuestros telespectadores, acaba de mencionar a Alfonso VIII, recuerden que ya hicimos un programa dedicado a la suegra, a Leonor de Aquitania, de modo que ustedes pueden verlo. Bueno, se nos está acabando el tiempo, Antonio. Una curiosidad, cuando yo me estuve leyendo la novela y de repente esa tercera generación de juglares que se convierte en abad de un monasterio, que tiene una vida juvenil un tanto ajetreada, ¿no? Un tanto promiscua incluso, no me chocó. Ya os cuento por adelantado que Antonio lo está planteando aquí. Dice, bueno, ¿y por qué esta persona no puede terminar siendo abad? Es muy curioso, en este mundo medieval, en algunos casos el estatus religioso se convirtió en una especie de plan de pensiones a futuro. Entonces hay personajes muy famosos del mundo medieval, como el cronista San Piro de Alfonso V, que es un señor que fue laico toda su vida y solo en el último momento toma votos religiosos, y además incluso llegó a ser obispo en Astorga, pero digamos como una especie de plan de pensiones. O sea, que en ese sentido, o sea, lo hablábamos antes de comenzar la entrevista, puedo hacer una crítica como historiador a lo que me he leído en el libro, y hay una cuestión, a lo mejor es demasiado generoso en su visión con lo que ocurre a los lados Pirineos, pero no vamos a entrar ahí y dejo que el lector juzgue por sí mismo. Pero desde el punto de vista histórico, uno de los valores del libro es que trata de ajustarse con muy buenos razonamientos, como se ha estado haciendo aquí, a cómo pudo ser esta realidad de finales del siglo XI, siglo XII hasta comienzos del siglo XIII. Bueno, creo que tú mismo has dicho qué es lo que te gustaría que el lector del juglar saque de esta novela. Pero ya mi ultimísima pregunta. ¿Tú crees que los que vamos a leer, los que han leído ya el juglar, vamos a sacarlo otra vez? Bueno, está enfocando Iván el ejemplar que tiene Chani en la mesa. Yo acá voy a levantar también el mío. ¿Crees que los que hemos terminado de leer el juglar inmediatamente después vamos a querer leer el poema del mío Cid? Yo creo que sí. Creo que sí, incluso otros. Incluso ahondar en ese romancero español, que es una maravilla. Esta es una novela, pero una novela cargada, por tanto, de emoción, o eso intentado, con personajes de ficción, con personajes
profundamente humanos, tanto los masculinos como los femeninos. ¿Por qué? Porque yo necesitaba la vibración. La voz del juglar es la mejor que puedes tener. Es el que más escucha, es la voz, al tiempo son los oídos y la voz con canción. Pero yo quería también trazar a unos personajes que me parecen... Mira, había juglares y juglaresas, por ejemplo. Y también en todos los tramos. Aparecen cuando los almorávides cercan Toledo, que está Alfonso VII intentando y consiguió finalmente tomar la última fortaleza del Tajo que les quedaba, que era Oreja. Una parte del ejército musulmán cerca a Toledo, donde solo está la emperatriz, la reina Berenguela. Ante el estupor del campo musulmán, aparecen en lo alto del Alcázar de Toledo la emperatriz y sus damas tocando instrumentos y cantando. Claro, se quedan pasmados. Y Berenguela dice, iros, si queréis combatir, están nuestros hombres ahí, aquí estamos una señora. Es que había todos los grabados te aparecen continuamente juglaresas. Y había juglares cristianos y moros y hasta algún judío. Porque como también toca el momento de los taifas, que es los reinos hispano-musulmanes, que esos sí tuvieran mucha ósmosis con los reinos cristianos de manera continua, el rey Lobo, por ejemplo, y Mardanís. Pero yo quería trazar también esos personajes. Y esta es también una novela de personajes. De esos tres juglares, pero también de unos personajes femeninos que son absolutamente trascendentales, porque sin mujer el mundo no es, así de sencillo. Y entonces, ni tampoco esos hombres podían haberse desarrollado así, o incluso llegar a la redención a través de la renuncia, como en algún momento puede llegar a suceder ahí. Y tu crítica, que se acepta, pero se justifica por una cosa. Es que a mí me encanta la figura de otro de los que aparecen, que es Alfonso Jordán. Es el primo hermano de Alfonso VII, que es el que le va a acompañar, siempre le va a ser leal, se pasa media vida en España, pero que nació en Tierra Santa. Hijo de una española. Porque esa es otra. Es que dicen la palabra España. Perdón, en el Cantar de Mio Cid, para que se entere la gente, como antes se hablaba de Hispania, que al fin y al cabo fuimos el corazón de Roma, bueno, pues aparte de eso, en la Edad Media, el Cid en un momento determinado le dice a Minaya que se vaya para Burgos y que cuente sus gestas, porque de esto hablará toda España. Hombre, puede que no estuviera constituida entonces como una nación del siglo XIX, pero el concepto de España existía perfectamente para cristianos y musulmanes. Abderramán III se hacía firmar Rex Hispanorum. Y ahora dicen que no existe España. ¿Por qué? Porque a dos ignorantes les ha dado por negar hasta nuestra tierra y nuestra sensación de pertenencia. Pues sí, exactamente por eso. ¿Qué es lo que me da pena? Que haya de ser un novelista quien reivindique esto. Es alucinante. Y que no haya voces mucho más poderosas y mucho más fuertes y mucho más sabias que la mía, que tapen de una vez a los bocazas ignorantes que pretenden que nosotros, que nuestros abuelos, que nuestra España no existió nunca. Pues claro que existió, y entre ellos hubo gente maravillosa, de la que seguramente algunos de los que incluso la denostan fueron herederos. A lo mejor alguno de estos bocazas tuvo un ta que fue juglar. Pues bueno, en realidad estás terminando como has empezado, porque comenzabas diciendo sobre estos juglares, estos hombres que van cantando las gestas de los caballeros, los que construyeron el español, y es un novelista el que sigue reivindicando esa historia de España. Vamos a terminar aquí. Voy a repetir un libro que ha citado 2 veces Antonio, porque os conozco y sé que si no vais a preguntar en los comentarios. Ha hecho referencia a una recopilación de romances medievales que se llama Flor Nueva de romances viejos, que hizo Menéndez Pidal, y donde en efecto se reúnen muchísimos romances de época medieval. En esa lectura, en muchos casos es sorprendente, porque hay romances que uno pensaría que los habían escrito hace un siglo, porque dirán, pero yo pensé que esto era una cosa muy reciente, este tipo de historias que se cuentan. No, está ahí. Pero en cualquier caso, el libro que teníamos hoy en la mesa es El juglar de Antonio Pérez Henares, publicado por
HarperCollins, que yo os invito a que lo disfrutéis, porque, insisto, probablemente cuando terminéis de leerlo no vais a poder resistir la necesidad de leeros El cantar del mío Cid, e incluso de leeros otros cuantos libros más sobre estos interesantísimos siglos de la historia medieval española. Hasta aquí nuestra nueva edición de Pedazos de Historia, agradeciendo siempre que estén ustedes al otro lado.